es un representativo de su tiempo, nada más. Yo nací en Concepción del Uruguay. La fecha, 14 de octubre de 1948. Y no tuve una infancia, digamos, ¿viste cuando vos sentías los tipos, sí, una infancia feliz, todo eso? No, fue una infancia con otra cultura, los padres nuestros tenían otra cultura, eran muy represivos, es decir, se generaban con el miedo, ¿viste?, sobre la criatura. Sí tengo algunas cosas buenas, ¿viste?, es decir, de las cosas buenas del barrio, me acuerdo el carnaval, que era un baile, era prácticamente un himno, donde la gente a las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, entraba a jugar el carnaval. Entonces el vecino con el vecino. Y después, a la noche, la murga. Es decir, que la murga recorría cada lugar del vecindario y se quedaba en la esquina bajo el foco, ese lo recuerdo, y empezaba a cantar. Entonces nosotros, todos los vecinos iban y dejaban un peso. Y ahí arrancaban para la Plaza Ramírez. Teníamos necesidad de afecto cuando éramos gurises. Es decir, y esa necesidad de afecto, por ejemplo, se manifestaba jugando con toda la gente del barrio, inventábamos juegos, no teníamos la televisión, internet, todo lo que hay ahora. Es decir, jugábamos al domingo 7, todos nos juntábamos, íbamos con una pelotita de trapo, el que la invocaba y después salía persiguiendo a la otra persona. Nos sentábamos alrededor de la radio a escuchar los radioteatros de Héctor Bate, Héctor Miranda y Omar Aladio. Yo Omar Aladio aprendí a reírme, ¿me entendés? Aprendí a reírme, me senté en una silla y aprendí a reírme, ¿viste? Que fue una cosa natural porque es difícil reírse. Los amigos de la infancia casi que se murieron casi todos. Algunos muerte natural, otros trágicamente. Otros por exceso de bebida, es decir, terminaron casi todos mal. Hay un amigo que fuimos a la escuela Urquiza, que yo estuvimos mucho tiempo atado, tal es así que nos fuimos a estudiar a la Sargento Cabral, él entró, yo no entré, y hace, qué sé yo, ponele, 1 año, 2 años me entero que murió. Es decir, y yo, viste, pasó tanto tiempo, pero repercutió en mi memoria, en mi sentimiento. Fui a la escuela Urquiza, la pasé bien. Por ahí veo a algunos compañeros de aquella época, de la escuela, decir, bien, la pasé bien. Creo que ahí viene la primera intención, participo de un coro ahí en la escuela, después de un recital, es decir, un recitado de poesía, que fue lo único que había participado en esa época. Cuando entré a estudiar en Don Bosco, me encantaba mucho el fútbol, Hasta que un día jugando, la pelota sale hacia el salón de acto. Ahí me paro en una puerta mirando hacia un escenario donde había gente que estaba haciendo teatro. Era el cura Rolando con la zarzuela. Bueno, a partir de ahí me entró la magia del teatro. Es decir, Halcón decía que el teatro es una magia, y la magia muchas veces no... es como el amor, qué sé yo, vos no lo podés, el teatro también es amor, ¿viste? Empecé a trabajar en grupo de teatro, siendo muy joven, hice teatro con varias personas conocidas de aquella época, hice una obra con Raúl Lago, no sé si vos te acordás, que trabajaba en el LT11, hacía de relator de una obra gauchesca que yo hacía de gaucho, era jovencito. Después hice 2 o 3 obras más ahí en el colegio,
algo, Lágrima de Puma, que eran obras, Los Lobos, que ya fue una obra donde saltamos, no sé si vos te acordás de Ernesto Merini, que fue periodista, el Beto Alba, que trabaja ahí en la parte de trabajo, y yo, y Esteban López, otro personaje impresionante de esa época. Nosotros fuimos al colegio porque ningún instituto de acá de la ciudad nos recibía porque éramos los peores, entonces terminábamos todos en Don Bosco. Siempre fui rebelde, siempre. Es decir, por eso me fui tan temprano de mi casa. Fui rebelde. Y bueno, y entonces a partir de ahí empecé mi búsqueda en el teatro. Y mi búsqueda empezó caminando por la calle. Es decir, yo era un vago que vivía mirando la música, me encantaba eso me asombraba, me encantaba la buena música, no me gustaba el ruido. Me gustaba una buena pintura, una buena literatura. Hasta que un día descubrí, caminando por la calle Rocamora, antes que estuviera la peatonal, frente a los Filippini, ya habremos ido a comer sándwiches de los Filippini, tomar vino. Frente a los Filippini descubro el Flamingo, el famoso Flamingo que era de Galoto. Bueno, ahí estaba Lalo Casareto, ella, Pedro Urquiza, ella Liliana de Benedetti. María Elena Lustó, y yo y otros personajes que yo descubrí que fueron estos personajes que me formaron intelectualmente. Es decir, yo aprendí muchísimo de ellos. Yo aprendí a conocer un libro que se llamó, un autor que se llamaba Hermann Hesse, El Lobo Estepario, ahora me viene a la mente, Thomas Mann, es decir, Rimbaud, es decir, Borges, el mismo Borges. Empecé a conocerlo en esa mesa. Entonces despertaron en mí la curiosidad. Esto fue en el año 1973. Está Porota de Micheli, está Eugenia Orlegui, Osvaldo Neira y yo, que tenía 23, 22 años. Todos murieron menos yo. Fueron los generadores del Teatro de Concesión del Uruguay del 70 en adelante. Fue el gringo de Micheli, fue el creador de la Casa de la Cultura, y eso lo digo con letras grandes, el creador de la Casa de la Cultura. ¿Pero por qué? Porque en ese momento muchos que estaban en la oposición lo cuestionaban al gringo por qué iba a ser esa Casa de la Cultura. Ahora, le pegaron por arriba, por abajo, incluso lo trataron de ladrón que se había quedado con una guita, de todo. Y el tipo terminaba Agua y Energía, yo trabajaba en Agua y Energía, me enganchaba a mí y salíamos los dos, él a hacer el escenario y yo a pintar el techo. Jamás en Casa de la Cultura un grupo de teatro dejó de actuar. Nosotros éramos un grupo de estudiantes, yo iba a tercer año. Venía del Colegio Don Bosco porque en el Colegio Don Bosco había nada más que se terminaba en tercero. Entonces vos pasabas para el colegio, la escuela normal. Y bueno, digamos así, hablando con todos los vagos, que no eran fáciles, es decir, convencerlos, y más siendo compañero de ellos y siendo un vago como era yo, propusimos hacer una obra para sacar fondos para un viaje de estudio. Elegí una obra, Zángano, y a partir de ahí, es decir, casi todos los que eran en ese momento chicos me acompañaron y empezamos a preparar esa obra. Y tuvimos un estreno, pero genial, ahí en el Colegio Nacional. Es decir, fue una fiesta. Estaba Carulla en ese momento, Carulla era el rector. Es decir, que la Zulma Sarro me había hecho una broma a mí, porque yo me llamo Feli Oscar, y Zulma había dicho a Carulla que yo me llamaba Feli Omar. Entonces yo era el tocayo y era el mimado de
Bueno, y actuamos acá en el Cine San Martín y llevamos la obra a todos los lugares del interior, ¿viste? Porque había muy buena... Y de esa época, es decir, estaba Fonrodona, estaba la Beatriz Bris casada con el corredor que fue corredor, ¿cómo es? El Bonelli, Beatriz Bris, ahí no me acuerdo, Fernández. En ese mismo año estudió conmigo el Chilo Zaragoza. Entonces el Chilo era un tipo re bueno, estudioso, pero tímido, terriblemente tímido. Era un personaje que, por ejemplo, se ponía en ese rincón y se quedaba y miraba. Es decir, cuando para nosotros fue una sorpresa cuando en la época de Ivanisevic lo matan. ¿Me entendés? Lo mismo me pasó con la chica del cantor ¿cómo es? Pepe Nardone. Pepe, la chica de Nardone, iba todos los días a los ensayos de teatro y en Casa de la Cultura. Entonces ella nos acompañaba, porque en ese momento los que trabajaban conmigo era una amiga de ella que era Berta Gorelí. ¿Te acuerdas? El dueño de la barraca de acá. Y bueno, y un día me entero que había desaparecido. Había gente que estaba de esta vereda y había gente que estaba de esta vereda. Y en eso no tengo ningún problema porque estoy demasiado viejo. Hubo gente que se prestó y hubo gente que gozó ese momento, y no voy a dar nombres ni nada por el estilo. Pero es decir, hubo muchos buchones. Fue duro, fue bravo, fue incluso en el año 1975 un amigo del Colegio Don Bosco, junto con otro compañero, las 3A lo chupó acá de los Filippini, ahí en la 25 de mayo. A este muchacho lo chupó ahí en la casa, no me acuerdo la casa, el número de la casa. Era un momento de miedo, de miedo. La gente no sabe lo que es el miedo, miedo de poder hablar, miedo de caminar con tu piba por el medio de la, viste, antes era la vuelta al perro, vos caminabas con una chica, a mí me tocó eso, yo iba con una chica y se pasa un agente de la policía, la provincia, se arrodilla delante de ella y le baja el ruedo de la pollera. Ese era un miedo, Representamos una obra 2x2 igual a 6, que nosotros le pusimos el muro, un monólogo que lo hacía Juan Carlos Villaverde, que había salido de la escuela normal. Y era sobre todo la época de Alejandro de Messi. Entonces el vago estaba dentro de la cárcel de aquella época, y el loco entraba a hablar solo. Entonces yo le tuve que cambiar toda la temática y llevarlo a hacerlo atemporal. Es decir, que el tipo estaba dentro de un loquero. Vos no sabés lo que fue la obra esa. La llevamos a Paysandú, fuimos a Salto, estuvimos en Montevideo, y bueno, a partir de ahí me voy a Formosa. Y un día, en mi casa, yo vivía ahí frente, donde es Tuto Confort, yo vivía ahí, aparece toda era poca la escenografía, luces, todo, en mi casa, que me bajaban la obra. Entonces me dijeron orden del ejército, o orden de las 3 fuerzas en conjunto en ese momento. Todo lo que vivimos en esa época, vivimos amaniatados, amordazados, con miedo y fundamentalmente con terror si no te vendrían a buscar. En el año 1983, 83, viste que veníamos de la dictadura a la democracia, había una miseria terrible. Entonces yo pongo un boliche frente a Tuto Confort con el Hugo Ansaldi. Ese boliche se llamaba Los Compañeros. Ahí venían todo el mundo. Bueno, a todo esto, es decir, yo preparo una obra con Marcelo de Monte y Beatriz Pérez que se llamaba Cambiemos los Papeles. Y Cambiemos los Papeles era
era un personaje que va a un prostíbulo y entra a adoptar todos los personajes de la mujer. Él entra a ser el prostituto y ella entra a ser el tipo. Y hay varias escenas, sí, viste, muy bravas de Julio Gardel Gray. Hasta que en un momento determinado, no sé, hace una escena tipo así como virgen que sube. Yo tenía lleno el teatro, se me vació el teatro de acá. Me mataron, la crítica de acá me mató. Yo nunca me preocupé, viste, digo, habrán tenido razones, otra mirada, porque yo siempre, digamos, siempre como espectador dije, aquel ve distinto a mí y aquel otro ve distinto a los dos, son distintas miradas. Entonces yo dije, bueno, está bien. A todo esto viene un concurso de una muestra provincial. Participaban cerca de 30 grupos de acá, de todo Entre Ríos. Y venían acá, iban allá, un día por radio, nunca puedo dar eso, Radio Espléndido, yo no sé si fue en el programa de Mari Chapiel, dice, fue seleccionado el grupo Siddhartha con la obra Vamos al Cervantes. Fue todo un espectáculo. Entonces a partir de ahí, mirá, tan grande habrá sido que lo mandan al queridísimo amigo González Cardoso a cubrir la nota. Yo tuve una relación muy importante con González Cardoso. Estábamos viendo como rata, vamos a unos hoteles, baño privado, viste, colchones, de todo, una cosa impresionante, las comidas, pero un espectáculo. Pero había que hacer la obra. Entonces, en ese momento me llegaron un montón de delegaciones de Entre Ríos, viste, para saludarme, ¿verdad? Desearme suerte. Entonces yo me voy a una de las partes donde se hacían las luces, que era todo con computadoras, yo no tenía un pedo. Acá nosotros todavía estábamos con el coso y la lucecita. Bueno, y entonces me llaman, negro, hay un montón de críticos, me dice Lucho. Dice, yo no te quiero asustar, pero vino Jaime Potense, del Diario de la Nación. ¿Y qué no va a asustar? Jaime Potense, nada más, yo lo había leído alguna vez. Bueno, se hace la obra, la Betty, que nunca se había querido quedar en bola en la obra, ahí sí se quedó en bola en el Teatro Cervantes. Fue un aplauso tremendo, ¿viste? Todo lo que yo te puedo contar fue una experiencia tremenda. A los 2 o 3 días que nos quedamos allá sale una crítica de Jaime Potense. Me llega a comparar la obra con Pedacito de Fellini, que es una apuesta que le pareció magnífica, ¿viste? No me gusta hablar de mí, pero que fue una cosa impresionante. Pero acá viene una anécdota. Entonces llego a Uruguay, venimos de Uruguay, yo voy a la RIS a comprar no sé qué cosa, y hay una mesa, no sé si vos te acordás que antes se juntaban todos en el medio, en la mesa todos los amigos. Entonces me ven entrar y se paran todos para aplaudirme. ¿Viste? Yo soy muy tímido, entonces saludé así, me fui, y a la tarde se me aparece Galoto en casa, que me había matado. Entonces me pide, por favor, quería hacerte otra crítica. Después en el 88 nosotros le hicimos una huelga de hambre a don Carlos María Celsi. ¿Pero por qué? Porque él deroga el decreto de la comedia municipal. Y nosotros habíamos trabajado durante casi 2 años seguidos. La municipalidad pagaba un sueldo, que yo lo había ganado por concurso, le pagaba 2 sueldos más. Y el resto lo generábamos nosotros a través de muchos espectáculos. Es decir, paseamos por toda la provincia. Trabajamos, hicimos trabajo en los barrios. Eso fue la gestión de Godoy con la Dirección de Cultura de Gringo de Micheli. Amén de tener una cuna peronista, tengo que reconocer
que la parte de cultura fue una de las mejores de acá de Concepción del Uruguay. Ponerle Luis Cerrudo después, pero fue una de las mejores. Y bueno, a partir de ahí, yo estaba contratado en la municipalidad, quedó fuera de la municipalidad, tenía 3 hijos, se había muerto mi mujer, una mano atrás y otra adelante, hasta que viene una propuesta que lo maneja Marcelo, que era hacer Inodoro Pereira. Y empezamos a preparar la obra con Eugenio Filippelli. ¿Quién es Eugenio Filippelli? Eugenio Filippelli fue uno de los tipos que dirigió a Alfredo Alcón y que lo dirigió en una película a Horacio Guaraní. Es decir, y fue maestro de Enrique Pinti. Mirá el personaje que tenía acá en Uruguay. Entonces tenía una amistad muy tremenda con Fontana Rosa. Entonces nosotros preparamos más o menos, a mí me dieron la codirección para preparar la obra, es decir, costó muchísimo, hasta que logramos mínimamente los movimientos, y lo convocamos, juntamos guita porque no teníamos un mango, juntamos plata y lo trajimos al hombre Toto Inés fue el que nos hizo la escenografía, una escenografía de la zampota, y Toto Inés el que le daba de comer. Y bueno, vino el viejo y se puso a cambiar todo, cambió todo. En un momento determinado cambió todo, porque podemos suponer, yo hacía así, el gesto normal y natural, y el viejo empezó a hacer como un dibujo animado. Por ejemplo, yo decía, el otro decía, ta, que lo parió. Y entonces miraba así, ta, y largaba el otro chiste. ¿Entendés? Es decir, era un dibujo animado. Y bueno, lo preparamos, estuvimos. Nunca vi un tipo dirigir de espalda. Es decir, vos estabas actuando y el tipo se ponía de espalda. Entonces un día yo curioso le pregunto, maestro, ¿por qué dirige de espalda? Bruto, me decía, porque era loco, bruto. Dirijo de espalda, porque el sonido, que es la parte musical del actor, te va diciendo cómo está ese cuerpo. Y te enseñó a dirigir así. Yo aprendí mucho a lo de ese hombre. Bueno, y después tuve la posibilidad de que él se lo trae a Roberto Fontana Rosa, que no lo conocía nadie acá en la ciudad. ¿Viste? Lo tuvimos 2 días, pasó totalmente desapercibido, pero te quiero decir, esa posibilidad tuvimos. Yo tengo una muy buena amistad con Pablo. Entonces el día que yo lo conocí en la parte que se hizo acá, en el teatro internacional que se hizo acá en los años 90, que vinieron cubanos, franceses, vinieron de todo, ¿viste? Y salimos con Pavlovsky porque teníamos que ir a LT11, que había un programa del taller que lo conducía Puchulu, no me acuerdo el otro, y Coco Latancio, que murió hace bastante tiempo. Y bueno, y entonces el tipo, que era un tipo grande, yo era un enano al lado de él, caminaba, y en silencio. 1 cuadra, 2 cuadras, hasta llegar ahí en la Perón, por la Galarza. Entonces se da vuelta así, porque es un movimiento brusco. ¿Y vos cómo la pasaste la dictadura? Y bueno, le conté más o menos, bla, bla, bla. Llegamos hasta ahí, hasta la peatonal. Hacemos una cuadra, como yendo para el lado de la radio. Entonces empieza a contar cómo se escapó por los techos cuando lo fueron a buscar a él. Y es una imagen, pero era una imagen él contando, él que tiene una, ¿cómo te puedo decir? Una relación directa con sus obras. Porque ese, fija, señor Galíndez, Potestad, tiene una relación con su... Y bueno, y a partir de ahí nació una amistad, que incluso cuando yo voy a Buenos Aires, me da la posibilidad de tener charla con él. Y una de las cosas que sí lo voy a decir, nosotros no tuvimos publicidad. Eso lo organizó el viejo Celsi junto con Luis Cerrudo, pero no tuvo publicidad. ¿Por qué?
porque lo que lo organizaban eran todos zurdos. Entonces el diario La Calle lo nombró. El diario La Calle en ningún momento sacó referencia a lo que pasaba con el taller latinoamericano de acá, de Concepción del Uruguay, que fue lo más extraordinario que sucedió acá en Uruguay. Enseñar el teatro a los barrios me nació de ver la experiencia de Norman Brisky. Sí, pero esto fue hace muchos años atrás. Yo estaba en Buenos Aires y vi esa experiencia que el tipo hacía con la gente de los barrios. Pero me pareció sensacional y una cosa que me quedó en la cabeza, es decir, ¿por qué no hacerlo en mi lugar, en el lugar donde yo? Y después, bueno, lo conocía a Dragún, que fueron amigo, se convirtió en amigo, Lucho Schwarman, el viejo Calatayud, que es un director de teatro de la Zamputa, y bueno, ellos me fueron dando todos los elementos. Por ejemplo, Dragún escribió las historias para ser contadas, que son famosísimas, y fue uno de los tipos que se fue a un barrio allá afuera, al lado del ejército, a ver una obra que nosotros representábamos, que es de Griselda Gamarro, que era Decir Sí. Y bueno, me hizo una crítica pero espectacular. Entonces yo fui mínimamente, junto con Lucho Schwarman, que era de Basavilbaso, pero el tipo hizo el pie allá fue un mecena, Lucho Schwarman. Ulises Dumont no tenía un mango para vivir y Lucho lo tenía con un plato de comida. Así terminan los actores, ¿no? Los grandes actores. Es una experiencia genial, una experiencia irrepetible. Yo incluso lo voy a seguir haciendo ahora. Fue en la época de José Eduardo Laurito. Y bueno, ahí en el barrio La Concesión, que estaba la canchita, es decir, que logramos meter más de 1000 personas. La gente venía, era hermoso porque venía con sus sillas, la colocaba para ver el espectáculo. Y bueno, y esa misma experiencia lo repetí allá en Santa Teresita, que ahí lo hicimos en la cancha de básquetbol, que metimos más o menos 600 personas por noche. La gente tiene necesidad de expresarse. Hay una subestimación con las personas, porque ¿qué le pasaba a la gente? Que tenía ganas de contar cómo era la cultura de su barrio, cómo era su lugar. Entonces yo aprendí algo, porque yo aprendí de ello, que la cultura del barrio de La Concesión no tenía nada que ver con la cultura de Santa Teresita, y las dos estas no tenían nada que ver con la cultura de San Isidro. Por otro ejemplo, porque los tres trabajé. Buenos Aires, en el año 1999, yo fui galardonado con el premio Podestá, cagarte, premio Podestá. Fue un montón de gente de acá de Uruguay a acompañarme. Y yo era un gauchito, ¿viste? Todo estrella, María Concepción César, Brandoni, por darte un ejemplo, Luis Landricina, ¿viste? Todo estrella en ese momento. Y yo del tipo que venía del interior. Bueno, Dragún me toma del brazo, me sienta al lado de él y me protegió desde el principio hasta el final. Entonces cuando se hace la reunión, que ahí se le hace el homenaje a Javier Portales, que entra en silla de ruedas, fue una escena terrible esa. En un momento determinado estaba María Concepción César, que era una mujer grande, pero estaba espectacular. Nunca vi unas piernas así como la de María Concepción César. Viste muchas figuras. Y en un momento determinado se empieza a parar todo el público y empieza a aplaudir. Empieza a aplaudir todo el mundo, para que vos veas al lado de quién yo estuve. Empieza a aplaudir. Entonces yo me voy a levantar, ¿viste? Entonces Dragún me agarra del brazo y me sienta. Y entonces desde allá, desde el fondo, viene emergiendo la figura de Mercedes Sosa.
se acerca, yo estaba de este lado, se acerca, se para acá, hace esta inclinación, maestro, dragón, y se toman de la mano. Eso lo viví yo. ¿Qué me importa? Fotos, viví yo, que es intransferible eso. Bueno, la cárcel es una experiencia extraña para mí, extraña. Es decir, yo sentí una necesidad cuando estaba enfermo de hacer algo que el teatro me sirva para algo y sí le sirva de algo para los demás, después de tantos años. Entonces fui, me presenté en bastón y me acompañaba Valeria Blanco en ese momento. Y llegamos. Y entonces yo pensé, ¿cómo comienzo? Una cosa es tener un público del barrio, otra cosa es tener un público y otra cosa es tener muchachos que están presos. Y por sobre todas las cosas, tímido. Entonces le empecé a hablar sobre el encierro. ¿Qué es ser prisionero de este cuerpo? La cárcel de la carne. ¿Se entiende? Nosotros estamos acá adentro con toda nuestra locura, con toda nuestra... Y de golpe el que está enfrente no sabe. Le empecé a hablar de ese encierro que tenían ellos, y le empecé a hablar de existencialismo llevando el ejemplo de ellos. Entonces cada uno se fueron aflojando, y cada uno me fue diciendo, sí, la verdad que sí. Bueno, entonces le digo, eso es existencialismo. Es decir, es cuando el hombre entra en conflicto con su existencia. Empecé a tener una confianza, empecé a aprender de ellos, me empezaron a contar. Un día voy y le digo, bueno, ¿qué le parece si contamos la historia de ustedes acá adentro? Un día voy de vuelta y le digo, ¿qué le parece si contamos la historia de ustedes antes de estar preso acá? Y un día voy y le digo, bueno, Macanudo, quiero que me traigan algo escrito. Y así fueron desfilando, me fueron trayendo cosas escritas, historia de amor, historia de fantasmas que veían ahí adentro. Carlito Vecchio me hizo 2 o 3 textos también. Y fue una experiencia donde la comunicación con ellos, es decir, ¿cuál fue el avance? Dejaron esa mirada perdida, es decir, porque adentro se maneja mucho celo, es decir, hay mucho celo, es decir, de golpe vos estás haciendo algo y ¿por qué estás haciendo esto? Porque son diferentes estados de cultura, se viven negando. Es decir, te están reprimiendo desde afuera, pero también te están reprimiendo desde adentro. Entonces yo iba allá y eran, 3 horas donde para ellos era la libertad. Y lo hicimos ahí, después lo hicimos en una muestra que se hizo en el auditorio, y la última función que hicimos fue en Paraná. Yo siempre dije, yo no vengo en función de cura, ni en función de profeta, ni en función de nada. Yo vengo en función de que he descubierto el teatro, que el teatro no se detiene delante de nadie, ni delante de nada. Es una experiencia hermosa, maravillosa, que hace que las personas en un momento, todos tenemos una estética dentro del cuerpo, hay que descubrirla. La generación del Gringo de Micheli, Porota de Micheli, Eugenio Rey, era una generación que si bien competíamos, no nos matábamos. Es decir, cada uno, y aparte, es decir, si vos tenías un nivel estético, yo me mataba para llegar a ese nivel estético, no era maldito, era que yo me mataba para poder llegar a ese nivel estético. Entonces es como que había unas ganas tremendas ¿cómo te puedo decir?, de formarse, de superarse. Ahora no. Es como que vos estás allá, la Casa de la Cultura está allá, la Escuela Normal está allá, y hacemos cosas individuales, y las cosas se hacen en conjunto. Eso lo aprendí de los grandes maestros. La única forma de crecer dentro de un ambiente teatral
es generar los grupos, y que los grupos trabajen para ello. Y hoy, ¿viste? Hay una frase de, no sé si me lo van a entender, de Hermann Hesse, que dice: quisiera intentar aquello que tendía espontáneamente brotar de mí. ¿Por qué ha de serme tan difícil? Yo creo que hoy los pibes están desorientados. La ciudad en cierto lugar, en cierto rincón, te contiene, pero estamos muy, no hablo por mí, es decir, estamos muy huérfanos de apoyo, huérfanos. Es decir, yo creo que el hombre de la cultura fue muy utilizado, desde el 83 hasta la fecha fue muy utilizado, se lo utilizó para diferentes cosas que no tienen nada que ver con el arte, para la política, lo utilizaron como un papel o como una hojita, lo tiraron a un rincón. Yo esto lo puedo decir porque ya no me importa nada. El hombre nace solo, vive solo y muere solo. A pesar de todo, yo creo que me recibí de artista hace rato. Y el artista de teatro no es aquel que busca una imagen, ni la fama. El artista, el teatro es una lucha continua para tratar de transcribir en el escenario pedazos de la sociedad. Nosotros somos aquellos que contamos la historia de la sociedad. El sentido estético es lo que salva, que es lo que traspasa todo el tiempo, es lo que va desde el punto hasta el final. El sentido estético. Es decir, si nosotros no tenemos el sentido estético, y pensar. Cuando el hombre piensa, sufre. Desde ese momento vos no tenés paz. ¿Por qué pensar? Eso es lo que yo soy un tipo, ¿cómo te puedo decir? He sido tantos tipos, he sido un trabajador, un laburante, un laburante del teatro. No me casé con ningún partido político. Alguien que descubrió con el tiempo, porque yo era una persona muy torpe, alguien que descubrió a través de la belleza de la poesía, del teatro, es decir, a través el arte me salvó del suicidio, me salvó de la muerte, me salvó de no ser una mala persona. Es decir, pude haber sido un delincuente, pude haber sido cualquier cosa que vos te puedas imaginar. Me salvó de todo eso.